Más de uno Sierra. Mónica Rodríguez, Onda Cero. Hoy en nuestra sección Pueblos en Verde vamos a hablar de nuestros escarabajos nocturnos. Estaba intentando buscar sonidos, algún efecto de sonido de lo que hacen los escarabajos, pero poquito a poquito se oye. Roberto de la Cruz, buenas tardes. Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes. No hacen mucho ruido, ¿no? No, realmente nos damos cuenta que tenemos unos escarabajos cerca. Generalmente cuando, además seguramente los oyentes lo rememorarán, cuando vamos dando un paseo tranquilamente, al atardecer, al anochecer, en verano, cuando empieza a estar fresquito, en una zona iluminada y de repente notamos como un golpe. Y es un escarabajo que se ha dado contra un poste, contra una pared, contra... Por suerte el escarabajo, como tiene los élitros, esa especie de alas endurecidas, pues no pasa nada. Es el momento en el que el escarabajo choca contra la pared y cae en el suelo. Y el escarabajo sigue paseando tranquilamente. Qué bueno. Este mes de junio es especial porque vamos a ver más escarabajos en nuestra sierra. Claro, queríamos traer este pequeño mundo, ¿no? A todos los que nos están escuchando, porque nos tenemos que dar cuenta de que en cada momento, en cada estación, en cada instante, en cada mes, hay algo que en lo que tenemos que fijarnos especialmente, ¿no? En este momento, concretamente, al atardecer empezarán a salir escarabajos, el imago, el adulto, en busca de pareja. Es muy fácil, si paseamos por un bosque de robles, de encina, en este preciso instante, que nos encontremos con uno de los escarabajos más grandes de Europa, que sería, por ejemplo, el ciervo volante. Tenemos muchos escarabajos grandes en esta fase, en este mes de junio, pero el ciervo volante es especialmente llamativo porque tiene el macho unas grandes especie de mandíbulas, vamos a decirlo así. Tiene este nombre porque se asemeja al comportamiento que tienen los ciervos en la época de celo. Los machos se enfrentan unos contra otros para medirse, ¿no? De ahí la dimensión de esas grandes mandíbulas. Es una joyita de nuestros bosques. Por supuesto, todos estos escarabajos son absolutamente inofensivos para nosotros. Nos viene a la cabeza la relación con las cucarachas, ¿no? Que no dejan de ser también coleópteros. Pero no, en este caso los escarabajos de bosque son una maravilla. Ahora hablaremos de las especies que podemos ver durante esta época, desde este mes de junio y hasta mediados de agosto. Son un poco las fechas en las que los vamos a ver, ¿no? Claro, porque es en el momento en el que se produce esa transformación. La mayor parte de los escarabajos tienen su ciclo de vida en fase de larva, en una especie de gusano alargado que casi nunca vamos a ver porque se encuentran alimentándose de la madera de los árboles. En algunos casos en descomposición, en otros casos de árboles vivos, pero llega el mes de junio y es el momento en el que se produce esa metamorfosis, esa transformación. Y el escarabajo empieza a volar. Entonces, en este preciso instante, en este mes de junio, en el mes de julio, es muy sencillo, siempre que nos acerquemos a zonas boscosas, que veamos esta fase de escarabajo. Uh-huh. Robert, no sé si has puesto el manos libres porque te escucho un poquito... Pues no, pero hablo más alto, no te preocupes. Vale, no que sé. Tienen las fiestas del Escorial. Vale. Que por cierto, te hemos visto ahí en todas, desde el concierto de los 40 el viernes, también ayer en el tributo a Mecano disfrutaste un montón. Eso es cierto, no, la verdad es que fue una maravilla. Las fiestas del Escorial han sido... Y bueno, y también habrán visto un tal Felipe II, casi en carne y hueso, y era yo paseando también por el Escorial. Sí, Felipe II paseando por ahí, por el Escorial. Bueno, hablando un poco de estos escarabajos, del ciervo volante europeo, por ejemplo, esta especie que, como decimos, se puede ver hasta mediados de agosto y que además se ven más en julio por el tema del apareamiento, como nos está diciendo Roberto. Algo que hay que destacar es que no son una plaga. Nos decías que se alimentan de madera podrida y que no atacan a árboles sanos, así que no nos podemos preocupar porque no nos van a atacar, no nos van a hacer nada. Eso es. Al final, lo bonito de este escarabajo, que por cierto está catalogado como una especie amenazada dentro del catálogo de la Comunidad de Madrid, ¿sí? Esta especie está declarada como vulnerable, porque al final la alteración del hábitat, los bosques, de lo que se alimenta no deja de ser de madera en descomposición, necesita de árboles viejos.
Si esto no sucede, pues lógicamente esta especie desaparecerá. La larva no tendrá de qué alimentarse. Entonces, bueno, tenemos la fortuna de que en toda la sierra, todo el sistema central, es un escarabajo relativamente abundante, mientras que en el resto de la Comunidad de Madrid directamente no existe, no está presente. Entonces, este escarabajo, que es enorme, que puede llegar a medir 10 centímetros wow. De longitud, es impresionante, pues pasea con nosotros cuando en estas noches, en estos atardeceres de verano. Y es cierto lo que comentas, que al final de la madera que se alimenta, su alimentación fundamentalmente es madera muerta, con lo que incluso favorece lo que es la descomposición, la transformación de la madera en materia orgánica. Así que nada, es uno de nuestros aliados del bosque, de nuestros basureros. Qué bueno. Este es el escarabajo más grande de Europa y los adultos se ven desde mediados de junio, como decimos, hasta mediados de agosto. Se ven más en julio por el tema de que son más grandes y empiezan a salir de la base de los árboles o de las zonas donde la madera está en descomposición y es más blandita. Este escarabajo es más bonito, pero el que vamos a hablar ahora, vamos a hablar de 3 especies, es un poquito más tipo cucaracha, ¿no? Que es bueno, dínoslo tú. Cerambix Wellensi. Sí, también conocido como gran capricornio. Wellensi, perdón, que lo he dicho al revés, Wellensi. Sí, ese sería el nombre en latín. La realidad es que este escarabajo seguro que alguien ha visto un escarabajo alargado, grande, con unas enormes antenas, también volando y acercándose incluso a veces hasta nuestras piscinas. Cuando nosotros nos tenemos que hacernos a la idea de que nuestros pueblos están rodeados de bosque. De hecho, nuestros pueblos eran bosque. De modo que el escarabajo que intenta buscar pareja puede acabar paseando en el césped de nuestra piscina. No pasa nada, absolutamente nada. Lo dejamos tranquilo y ya está. Y este escarabajo es muy característico por su forma alargada, grande y sobre todo por unas enormes antenas. Al final no deja de ser un elemento que le permite detectar la hormona sexual, la feromona que produce la hembra y que atrae al macho. Su vista es muy, muy básica, sin embargo, su olfato está muy, muy, muy desarrollado. Y por eso pulula por nuestro entorno. Ajá. Es de color negro y como una especie de color miel dátil, así más o menos, Sí. más o menos. En este caso es verdad que es un escarabajo cuya larva sí que se alimenta de madera, no tanto en descomposición, de árboles viejos, sobre todo de encinas y de robles. Si alguien pasea por la herrería, van a ver como hay una serie de paneles que los colocó Patrimonio Nacional en donde advertía de la presencia de este escarabajo que cuando alcanza poblaciones elevadas se puede convertir en una plaga y que Patrimonio Nacional se está encargado de controlar la población. Porque, claro, nuestros árboles viejos, básicamente al final esto está todo vinculado a la historia y a esos robles centenarios que poco a poco, pues van alcanzando una edad muy, 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 muy antigua, realmente la senectud, de tal manera que al final la larva va horadando y va formando galerías que no matan al árbol, pero cuando hay pues grandes nevadas, vendavales, pues directamente al final ese esqueleto acaba quebrándose y algunos árboles pues acaban siendo derribados porque se quedan huecos, se quedan completamente huecos por la alimentación de la larva de este escarabajo. Decíamos que el ciervo volante europeo no es una plaga, pero en esta Patrimonio nos decías que lo controla. El ciervo volante europeo tiene también cierta forma de ciervo en algún aspecto, ¿no?, de la fisonomía de ese escarabajo, pero el que se parece muchísimo a un rinoceronte, al mamífero en chiquitito, es el escarabajo rinoceronte europeo. Es una pasada. A mí, sinceramente, me parece el escarabajo pues más bonito de todos. Además, yo animaría a las familias a que cuando llega el mes de julio, principios de julio, y ya no hay clase y se cierran las piscinas, digan a los niños, venga, nos vamos a buscar escarabajos rinocerontes, simplemente a dar un paseo por las afueras de nuestros pueblos y vamos a ver con casi total seguridad, estos escarabajos que especialmente el macho tiene un cuerno que sale de lo que sería la cabeza y que en algunos casos es especialmente llamativo. Y repito, son absolutamente inofensivos. Entonces es una forma también de acercarnos a unos insectos, de
bueno, pues y no tener rechazo. En ocasiones hemos hablado de las culebras, hemos hablado de, bueno, pues de determinados animales que de primeras, ¿no?, nos pueden generar un cierto rechazo. En este caso, pues pasa lo mismo con los escarabajos, porque en cierta medida se asemejan a las cucarachas. Sin embargo, si vamos viendo con cariño estos animales que son fundamentales y que forman parte también del ecosistema y son necesarios, bueno, pues la verdad es que veremos también al resto de insectos pues también con más cariño, son absolutamente necesarios. Muchas veces hemos hablado que algunos escarabajos pequeñitos, muy pequeñitos, son los principales polinizadores junto con las abejas de muchas de nuestras flores. En este caso estos escarabajos no se alimentan de néctar, sino, como hablábamos antes, de la madera fundamentalmente en descomposición. Está muy bien que digas que son inofensivos para que no tengamos miedo, y en este aspecto estabas diciendo, bueno, que los escarabajos tienen cierta relación, te iba a preguntar, con las cucarachas, que a veces los vemos y nos recuerdan bastante, son de la misma familia, porque estos son celóptedos. Sí. Bueno, coleópteros, perdón. Coleópteros, estoy yo con las letras, que tanta fiesta el fin de semana. Es lo que tiene. Sí, al final nosotros nos tenemos que imaginar que hay una gran familia, la familia de los coleópteros, escarabajos en el sentido amplio. Pero luego hay pequeños grupos. Pues claro, tenemos los cerambícidos, entre los que se encuentran el gran capricornio del que hablábamos antes, este cerambis, pero luego hay otras familias entre las que se encuentran algunas de nuestras cucarachas. ¿Cuál es el problema de las cucarachas? Pues su alimentación, fundamentalmente, ¿no? Y su hábitat, que al final acaban invadiendo nuestras casas y, claro, alimentándose también de materia orgánica en descomposición, aquella que a lo mejor podemos encontrar en un determinado momento también en nuestro entorno más cercano. Claro. Y que en ocasiones pueden ser, pues transmitir algún tipo de enfermedad también. Al final, lo hemos hablado en alguna ocasión, estos animales son extraordinariamente resistentes, ¿no? De tal manera que al final perdurarán en nuestro entorno incluso por encima de nuestra presencia o no. Uh-huh. Dicen, ¿no?, que si hay algún tipo de radiación, posiblemente nosotros desaparezcamos, sin embargo estas cucarachas sí que se mantendrían. Es que son unos supervivientes. Desde luego. Es que preparándome un poco la sección, cuando me mandabas algunos de los tipos, que hemos hablado especialmente de 3 que nos encontramos en nuestra sierra, de estos escarabajos, del segundo que decíamos, son también de la familia de los escarabajos longicornios, y claro, son tantos nombrecitos, Robert, que al final nos podemos liar. Con respecto también a este escarabajo rinoceronte, sí, que me parece súper interesante, hay que destacar algunas cositas. Y es que he leído que puede levantar 850 veces su peso, y que además también ese cuerno que tiene le sirve para pelear por la hembra. Claro, mira, me ha venido a la cabeza ahora mismo un lugar interesantísimo en donde se podrán observar escarabajos rinocerontes venidos de otras zonas, de otros lugares del mundo. Y sería Insect Park, este centro de naturaleza que se encuentra en el entorno del Tomillar, en San Lorenzo del Escorial, uh-huh, y en donde podrían nuestros oyentes llegar a ver animales, escarabajos vivos, y de hecho, justo en la entrada, me viene ahora a la cabeza, que tienen una réplica enorme de un gran escarabajo rinoceronte. ¿Qué sucede con estos animales? Que tienen una fuerza inmensa. Claro, nosotros podemos decir, comparado con que tenemos nosotros más, pues sí, tenemos más fuerza, pero claro, pesamos mucho más, somos mucho más grandes, pero si ellos fueran tan grandes como nosotros, bueno, no quiero ni imaginármelo. Serían los reyes del planeta Tierra en este momento. Pues hoy hemos hablado de los escarabajos, de esos tipos que podemos encontrar en nuestras sierras, o sí hay que respetarlos, Roberto, porque cuando vemos este tipo de bichitos, pues por favor que no los pisemos, o las hormiguitas, ¿no? Que todos forman parte de nuestro ciclo y que todos tienen su labor en el ecosistema. Y que además nos acerquemos a ellos con mucho cariño, que si tenemos una cámara de fotos... Que no nos den asco. Además es que el color a veces es tornasolado, y a veces he hecho fotos y son verdaderamente bonitos, porque cuando les da el sol, ¿verdad? Claro que sí, o sea, hay escarabajos que generan un reflejo azulado, verdoso, hay escarabajos que son, realmente son muy, muy bellos, pero sobre todo son muy inofensivos y, como decimos, cumplen una función en el entorno. Y en este preciso momento es cuando más escarabajos vamos a ver. De modo que vayamos a disfrutar del campo, como lo hacemos siempre, pero en este caso con la mirada puesta
en estos diminutos animales. Eso es. Pues Roberto de la Cruz, sí que ha dado para largo el tema de los escarabajos. El próximo lunes más, aquí en Más de Uno Sierra, en nuestra sección Pueblos en Verde. Que tengas buena semana y que se metan en deverde.es, que ahí tienen un montón de actividades de lo que hacéis también este veranito y en este mes de junio. Eso es. Pues muchísimas gracias, Mónica, y nada, que pasen una feliz semana también tus oyentes. Igualmente para ti. En tu fiesta me colé, ¿eh? Adiós. Lo digo por la fiesta, que no que me haya ido yo de fiesta. Hemos estado de conciertos este fin de semana. Sí, un abrazo, Roberto. con Mecano. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Seguimos en Más de Uno Sierra. Hoy lunes con más temitas.